Este es el miércoles de Mirla y Mirta. Mirta y Mirla en De Fiesta con Venevisión. Y de Ismael Rivera. Y Camilo VI. Y Mini Minoprio. Y los Tres Tristes Tigres. Y los Golfos. Y las Gorilas. Y Lavillos Caracas Boys. A las 7:30. La pantalla chica en el año 1954. Dándole un vuelco a los... Adelante, quien quiera que sea. Bueno. ¡Hola! Pero si es mi carne mecha. De la música hispanoamericana. El show para Carlos Almenara Otero. Que el estudio. Lo que haces tú con Alfonso Baile, No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. La televisión no está siendo aprovechada al máximo, en el sentido de que la televisión tiene una gran influencia, tiene un gran poder de influencia directa en cada persona, siendo un medio de comunicación masivo, sin embargo un medio muy personal. Yo estoy hablando con usted, y cuando dije usted, no importa cuántas personas están en este momento reunidas, cada quien sabe que es con una de ellas. Llueva, truene, relampaguee, lloren los oligarcas o no lloren, el domingo a la medianoche se acaba la concesión del Canal 2 a esta empresa privada. Que si con eso estamos limitando la libertad de expresión, al revés, mentira, contrario, en contrario, se acaba la tiranía. ¿Qué significa eso? ¿Que cerramos algo? No, no lo estamos cerrando. Si tú tienes un canal que es internacional, tú puedes salir, si cumples las leyes de Colombia, puedes salir en Colombia sin problema. No estamos cerrando nada, ni un solo puesto de trabajo, nada, absolutamente nada. Lo que estamos es diciendo que en Venezuela, para estar en la grilla de programación de los operadores de cable, tienes que cumplir con esta ley. De 10 años para acá la televisión ha tenido una involución constante. La televisión venezolana en general, te voy a decir que tuvo un ascenso durante muchos años, pero el caso del cierre de RCTV fue un punto y aparte. Yo no diría en cuanto a la cantidad, porque yo creo que se sigue haciendo lo mismo. De hecho, hay muchos programas que se hacían en los 80 que continúan presentándose ahorita. Yo diría que en cuanto a la calidad y en cuanto al contenido de los mismos, eso sí puede y ha ido variando. La parte de la calidad, pues con lo que te estoy comentando de la utilización de la tecnología, y los contenidos se van adaptando también a lo que es el mismo lenguaje de la gente, porque el televidente que estaba en los 80 no es el mismo televidente que está ahorita en el 2000. Ese televidente ha evolucionado. Es complejo el asunto. Entonces hay una manipulación ahí perversa, muy perversa, que tiene que ver mucho con ese proceso de satanización de la televisión histórico. Pues ese proceso de satanización viene de muchísimos años, casi que desde el momento en que nace la televisión. Y hay razones de naturaleza ideológica, política. Yo soy muy crítico de la televisión venezolana porque siento que la televisión venezolana ha hecho mucho daño. Critico mucho, por ejemplo, a Venevisión. Por ejemplo, soy abiertamente crítico a la televisión que hacen en ese canal. Porque más allá de ser una televisión que contribuya, siendo que es una televisión que llama a libertinaje. Por ejemplo, voy un caso de repente muy tonto, pero que si lo analizas en el trasfondo es muy grande. Tú le preguntas a una niña de 5 años ahora qué quiere ser y te dice Miss Venezuela. O tú le preguntas a una niña de 7, 8 años qué quiere ser, modelo. ¿Dónde quedaron esos patrones donde el niño de mi época, o tal vez de tu época, quería ser maestra, bombero, no sé, comunicador social, médico? Es decir, la televisión, y esa televisión que yo llamo televisión basura, porque lo llamo así, no contribuye a la formación del ciudadano. Entonces se han creado normativas para que la televisión contribuya más que todo a ser formadores de verdad de una sociedad. Entonces, el asunto está en que no es el canal. Porque, mira esta cosa interesante. El responsable de
de la formación del ciudadano no son los programas de televisión. Ahí hay una manipulación importante. Hay una manipulación que hay que ver con muchísimo cuidado. Los responsables de los procesos formativos del ciudadano son las instituciones responsables de eso. Son la escuela, la familia, qué sé yo. Porque la televisión sí contribuye mucho. La televisión arma o destruye una sociedad. Y la familia, que es parte importante en ese camino, también ha dado responsabilidades a la televisión. Por eso es mi crítica a la televisión. Y en esa crítica puedo meter al Canal 8, por ejemplo. La gente quiere ver la bomba. Pues le damos bomba. Nosotros no, la gente nos está pidiendo la bomba a las 11 de la noche. Nosotros no le podemos poner a Gustavo Dudamel. Nosotros quisiéramos. Oye, qué bueno sería poder poner a Gustavo Dudamel. Pero ponemos a Gustavo Dudamel y te garantizo que no nos ve nadie. El problema de la producción venezolana tiene varios matices, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con esa teoría de que no, es que lo que producimos es lo que la gente quiere ver. No, yo creo que la gente ve basura hasta que deja de ver basura y empieza a conocer otras cosas. Miren, este músculo se llama aductor, un músculo pequeñito, un casi imperceptible movimiento de este músculo, este simple movimiento, clácata, chao. Si lo que tú tienes en pantalla, si lo que tú ofreces en pantalla no se conecta con los gustos de esa audiencia, la audiencia lo que hace es clácata, más nada, sin ninguna contemplación de ningún tipo. Yo creo que es un absurdo pensar que los estándares de calidad de la televisión hayan disminuido o puedan disminuir simplemente por el target. El target en Venezuela se ha mantenido. De hecho, en la televisión abierta, por supuesto, tú vas a un mayor número de personas y ciertamente el estrato social C y D es al que diriges la mayoría y es el que te va a dar los mayores puntos de rating. Pero eso no quiere decir que porque tú vayas a este target, tú no puedas elevar los niveles de calidad de la televisión. Agarramos a una persona y le sacamos la chicha hasta que ya la pobre persona no da más. El fenómeno siempre ha sido así en Venezuela. Fenómeno Reni, después fenómeno Amador Bendayán, después fenómeno Gilberto Correa, después nos quedamos en la persona. Y ahí tratamos y esa persona le hacemos 1000 variantes. Ahí está el pobre Luis Chatén, que ha salido en la radio, en la televisión, en internet. Erika está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente agarramos un talento, bueno o malo, no estoy juzgando el talento como tal, sino que en eso se basa la televisión venezolana. Se pasó de ser de lo que era orgullo de Venezuela, que eran sus novelas, pasó a ser un productor marginal de telenovelas del país en general. Ya RCTV producía 3, 4, sí, hasta 5 novelas al año, Venevisión un tanto igual. Y la crisis económica, la crisis política fue eliminando ese tipo de producciones. Ya al cierre de RCTV en el 2007 se estaban haciendo 2, 3, cuando mucho al año. Venevisión estaba haciendo mucho menos. Los productos en televisión, por supuesto, tienen mucha menor calidad de lo que tenían antes, por eso ya no son tan atractivos. Al estar fuera del aire, se creó un vacío que no ha logrado ser satisfecho por ninguna de las alternativas que están en este momento disponibles para los televidentes. La televisión ha dejado de contribuir con los ciudadanos. No estoy diciendo que Canal 8 sea o Telesur sean los mejores para contribuir con el tema de formadores de conciencia o formadores de una sociedad. Pero a la gente le gustan las cosas buenas. El caso de que no, es que la gente del barrio solo ve porquería, no. La gente del barrio los ve comprando CDs piratas. No estoy promocionando la compra de CDs piratas, no me gusta que la gente compre CDs piratas. Pero bueno, pero los ves comprando CDs piratas de producciones que llaman la atención. El Capo es un fenómeno. El Capo, yo creo que ha vendido más DVDs piratas en Venezuela
que es lo que ha vendido a nivel mundial. Sin Tetas no hay paraíso, producciones casi todas colombianas, porque digamos que es nuestro mercado latinoamericano más directo. El caso de las producciones brasileras, nosotros vemos grandes producciones brasileras hechas por Globo, como Pantanal o Chica da Silva, que tú ves que son fenomenales, pero estamos hablando de capítulos de 200, 300 mil dólares por capítulo. En Venezuela no hay mercado para hacer una producción de 200, 300 mil dólares por capítulo. El canal no era un canal de noticias como es ahora, prácticamente es más noticias e información. En ese momento pues había más programación, otro tipo de programas, tenía mucha, la parte deportiva, tenía música, tenía espectáculo. Ya en el 98 ya no había novelas, pero este canal pues fue generador de novelas, de las novelas más importantes que se han transmitido. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que el presidente de la República tiene tanta actividad, era ilógico tener una parrilla de programación sabiendo que en cualquier momento iba a haber un avance, que no eran avances, sino que se extendían, eran transmisiones muy amplias. Entonces comenzamos a entender que este canal era meramente noticia. Y el movimiento fuerte, pese a que había producción, que continúan habiendo esos espacios acá, el movimiento fuerte de mantener al aire la pantalla lo tenía prensa. Entonces se fue analizando el tema de que para qué seguir teniendo programas de variedad cuando única y exclusivamente estamos generando noticias. Han tenido un antes y un después del cierre de RCTV. Nosotros podemos observar la calidad incluso de los trabajos que se hacen a nivel de cuñas de televisión, de promociones, y realmente a mi parecer han bajado la calidad en lo que en comparación veníamos haciendo. El caso de Big Brother, por ejemplo, montar Big Brother en Venezuela puede costar 6, 7 millones de dólares montar Big Brother en Venezuela. No existe anunciante que te dé 7 millones de dólares para que tú puedas sostener una producción de ese tamaño. Se hicieron algunas variaciones, como que sí, que La Gran Boloña, que Venevisión se lo compró es la versión tropicalizada de Deal or No Deal, protagonistas de novela, que es la versión tropicalizada de Big Brother, pero son producciones que cuando tú lo pones al lado de Big Brother te das cuenta, oye, ¿por qué esta se ve así? ¿Por qué esta se ve así? Porque esta tiene 4 millones de dólares invertidos, esta no llega a 10 mil dólares el capítulo. Es muchísimas las cosas que se están generando, o sea, es más amplia la cobertura de todas las fuentes. Creo que una de las fuentes que no es, que es la que más información da, es precisamente la de política y la de gobierno. Esa es creo que 80% de la información que sale por aquí. Para el caso de los periodistas que no tienen esos vínculos afectivos o simpatizan con el medio oficial, se les ha hecho cuesta arriba, bien sea con el cierre de los accesos a los organismos que son los encargados de dar la data para que tú puedas desarrollar un periodismo ahorita con esa fuente que antes te la entregaban, no era público, tú podías tener accesos a todos esos documentos. ¿Cómo hacer mejor televisión para que la gente sienta las cosas? Porque particularmente yo parto de un tema de si quieres hacer política a través de televisión, no tienes por qué decir, Chávez no se va. Puedes hacer política, si es lo que nos interesa en el fondo, haciendo que la gente entienda y sienta qué se está alcanzando, qué se está logrando, para que la gente pueda verse reflejado en eso. Venezuela posee una sociedad en constante crecimiento. Parte de esa movilización se debe al impulso social. La vivienda, uno de ellos. Algunos en edificación, otras terminadas. 28 años trabajó sin obtener nada. Pero para mí, un periodista no debería inmiscuirse o relacionarse directamente con la política, porque deja entonces de ser objetivo. Si tú eres mi amigo de toda la vida y tú eres político y no sé qué, y tú y yo salimos, ¿cómo yo te entrevisto y hablo de ti si hay un caso de corrupción en el que tú estás involucrado? Me va a costar. Y posiblemente mi ética me lleve a realmente confrontarte en ese tema y quizás pierda tu amistad. Bueno, perfecto. Ese es el camino que hay que seguir, ¿no? De alguna manera. Hay un tema muy importante que lo establece la ley Resorte, que es la cantidad de producción nacional que deben tener los canales. Eso antes no existía, pues.
se hacía producción nacional, pero no estaba de alguna manera reglamentado. Hay ahora una cantidad de horas que los medios de comunicación deben cumplir para ajustarse a la ley. Puesto, la ley Resorte cambió los paradigmas que habían en televisión al tener esa cantidad de restricciones. Por supuesto, del lado informativo fue la ley Resorte, fueron las presiones del CENIAT, fueron las presiones del gobierno, y que todo terminó en el cierre de RCTV, su clímax fue el cierre de RCTV en el año 2007 y el posterior cierre de RCTV Internacional en el año 2010. La forma desde la que se parte para establecer un marco normativo es totalmente distinta. Aquí, y tiene que ver con el proceso político que está viviendo este país, que tiene una concepción ideológica muy importante que lo marca, digamos, desde el punto de vista doctrinario. Esta ley Resorte busca controlar los contenidos. Pues eso ha venido más bien a encaminar un poco la programación de las televisoras y de los medios de comunicación en general. No puedes transmitir violencia, no puedes transmitir sangre, yo no sé si tú recuerdas cómo era la televisión de sucesos, por ejemplo. Radio Caracas Televisión abría todo el tiempo con un tema de sucesos y por lo general no eran tomas así regulares, siempre veía cosas feas ahí. La presión sobre el periodismo libre, entendido como independiente o no ajustado a lo que es el mensaje oficial, en este país es de larga data. Te voy a citar, por ejemplo, el caso de RCTV. RCTV en el gobierno de Luis Herrera Campos fue cerrado 3 días por un programa de alerta que en ese momento era conducido por Eladio Lara, sobre la situación de un manicomio de Bárbula. El proceso fue arbitrario. Las condiciones que se denunciaron del manicomio todavía están en la memoria colectiva del venezolano. Habían niños atados a una cadena, pegados a una reja. Y eso le costó al canal una sanción de un cierre de 3 días. La regulación no es mala. Yo creo que hay una diferencia hay una diferencia muy grande entre la libertad de expresión y el libertinaje de expresión. Hay que tener mucho cuidado con eso. La libertad de expresión no me permite a mí decir lo que yo quiera, porque es como que tú digas que, bueno, vivimos en un país libre, entonces yo te puedo caer a palo. No, hay cierto orden jurídico que prohíbe que yo te caiga a palo, pues. Entonces, pues, hay un código penal, hay un código civil que regula esas cosas. Yo creo que la regulación en los medios es importante. Se dice que los gobiernos anteriores, el de ahorita, el de hace muchos años, podían presionar de alguna manera a los medios de comunicación social. Mira, yo, Carla Salcedo Flores, a mí nadie me presiona. Nadie me presiona para que haga entrevistas, nadie me presiona para que pregunte algún tema, nadie me dice no quiero hablar de este tema, porque yo siento que la obligación de un periodista es documentarse. Y es documentarse y saber qué necesidades tiene una comunidad. Sin duda que la manera de hacer televisión, sobre todo en la parte informativa, ha tenido muchas restricciones para tu poder lograr hacer lo que información se requiere. El problema no ha sido si ha dejado o no de existir presión. El problema ha sido la consecuencia o no de esa presión. El problema ha sido si realmente ahora existe la misma posibilidad de seguir haciendo lo que se hacía antes. Y yo te puedo decir, por lo menos en mi opinión personal, que no. O sea, ya no se puede. O sea, yo te quisiera preguntar, tú que eres una muchacha joven, o ustedes que son unos jóvenes, mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una parodia de Hugo Chávez por televisión? Eso no existe. O sea, la gente puede parodiar a Carlos Andrés Pérez, la gente puede parodiar a Jaime Lucinchi, y podía hacerlo antes. Yo creo que de repente la ley te enmarca, te coloca un marco legal del cual tú no puedes salir, pero el periodista primero debe conocer las leyes y debe leerlas y debe saber de qué se tratan realmente. Por ejemplo, la ley Resorte que dice que imágenes violentas que no pueden retransmitirse dependiendo de los horarios, porque hay horarios que son para todo público, entonces no puedes colocar. Eso no viene a significar que si de repente yo estoy al aire, estoy en vivo,
y ocurre un hecho, yo tengo que cortar la comunicación. No, lo que no puedo es retransmitirlo. Quien te pasa el cheque por la nariz manda, ¿verdad? O te quita el cheque. Por eso es que yo hablo como quiero, nadie me pasa un cheque por la nariz. ¿Qué pasa con muchos programas de opinión de otros medios o que están en otros canales? Que entonces se convierten más en un programa de propaganda. Entonces, si yo soy un periodista que estoy de alguna manera ligado hacia el lado político del gobierno, entonces yo entrevisto a pura gente del gobierno, no les hago las preguntas críticas a la gente del gobierno, y cuando me viene alguien de oposición, esporádicamente, entonces lo acribillo. Nosotros las informaciones tenemos un sistema interno que le denominamos pimponeo, que es que generalmente colocamos una noticia oficialista y una noticia de oposición, y es lo que nos permite estar más ajustados de manera cuantitativa a la realidad de lo que es hoy nuestro país. Entonces ponemos una información para que sea la audiencia quien saque sus propias conclusiones y no nosotros, a través de una línea editorializante, hacer que la audiencia piense como nosotros queramos. Nosotros creemos en la capacidad que tiene la audiencia para ser justa y hacer sus propios juicios de las informaciones que le presentamos, y estamos muy conscientes de que el género periodístico que estamos trabajando nosotros es la noticia, y nosotros nos esforzamos por estar apegados a la información sin emitir opiniones. El televidente que ve el noticiero, y yo siempre lo digo, cuando a mí me dicen, no, que si ustedes son chavistas, o no, que si ustedes son escuálidos, yo digo, ve el noticiero. Tú ve el noticiero y me dices. Y en el noticiero van a encontrar todo lo que pasa. Van a encontrar tanto las noticias que tienen que ver con el oficialismo, como las noticias que tienen que ver con la parte opositora, como otras noticias que quizás muchos noticieros no toman en cuenta. Nosotros hacemos mucho trabajo de comunidad y muchos trabajos de comunidad que tienen que ver con las regiones, y la comunidad no tiene nada que ver con que si es chavista o es opositora. La comunidad tiene un problema, no tiene agua, no tiene luz, o no le llega el servicio de aseo, o tiene problemas en las calles. Eso no significa que es que sea chavista o sea opositor, no, eso es un problema. Hay muchas personas que les llama muchísimo la atención nuestro eslogan justo y balanceado, porque al principio no entendían mucho que de qué iba, pero eso nos ha permitido tener una buena aceptación de audiencia. La gente lo ha percibido muy bien en todos los estudios de medición que se han realizado últimamente. La aceptación está en que el contenido está realmente equilibrado a nivel de contenido, y siempre tenemos una parte y una contraparte. Siempre es importante tenerla, pero en otras épocas no era como tan determinante. En cambio en esta sí, porque es lo que hace que te dé una visión real de lo que es el entorno, de lo que es el mundo de la noticia, lo que está sucediendo realmente en el país. Entonces nosotros generalmente siempre cuidamos de tener una posición y la otra no enfrentadas, porque esa no es la intención, pero sí para que el espectador y el televidente tenga la opción de tener las dos vertientes de una misma información. Los programas de información y de opinión en los canales de televisión abierta en Venezuela prácticamente han desaparecido. Los pocos que quedan son extremadamente complacientes. Se confunde el equilibrio informativo con simplemente poner una noticia de la oposición y una noticia del gobierno. Entonces se juega con ese maniqueísmo de una manera tan burdo para tratar de sobrevivir, que realmente es una cosa sin sentido, porque el día que el gobierno los quiera cerrar, los va a cerrar, se hayan portado como se hayan portado. Igualmente, para el comunicador y el medio está la línea editorial, que es la directriz sobre la base de unos intereses, de un estilo, de unos propósitos con los que igualmente tú tienes que conciliar. Ahora, esto es muy sencillo, sobre todo tratándose de que los comunicadores no estamos haciendo chorizos, estamos haciendo un trabajo de alta influencia en el pensamiento, en la emocionalidad y en la psiquis de una sociedad. Es una gran responsabilidad. Yo tengo entonces la oportunidad y el derecho de decir, no estoy de acuerdo con una línea editorial, renuncio. La que no existe es que yo esté en una empresa, me queje de la línea editorial,
la considere desacertada, ética, moralmente, en función de mis valores, inviable, y yo siga trabajando allí por un asunto de 15 y último. Sí, por supuesto que hay muchos medios que se han autocensurado y es un problema con el que batalla el periodista día tras día. Si bien es cierto que cuando tú tienes la responsabilidad de llevar información en un medio de comunicación social, tú como periodista debes ser respetuoso de la veracidad de la información, de la fuente que estés utilizando y de que todo esté dentro de los canales de valores éticos que deben ser parte de un periodista. Además hay el miedo a. Entonces, muchas veces los periodistas luchamos constantemente con eso, pero a veces la batalla la gana el miedo, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a decir esto, pero no vamos a ser muy cuidadosos en cómo decirlo, pero realmente es por una situación no solo de ética, sino de miedo. Para cualquier comunicador social, el cambio es una determinante, porque todas las cosas cambian todos los días. Pero lo que nunca puede cambiar en el corazón de un periodista es la pasión que le imprime a su trabajo, que es el motor principal que tiene esta carrera. Porque los periodistas no tenemos como fuerza coercitiva un salario, sino nuestra fuerza que nos une a este trabajo es una sola, y es el amor. Y es el amor porque las cosas queden bien, porque un trabajo quede impecable, porque una nota quede bien montada, porque un micro quede bien estructurado. Somos los escritores en el aire. Y el aire permite que estemos en contacto directo con la audiencia. Algo que quería acotarte con respecto a lo del el término justo y balanceado es que ahí también está acuñado el término de la imparcialidad, está acuñado el término de la objetividad, está acuñado una cantidad de términos que son los que te hacen ese soporte para que tú puedas ejercer bien tu profesión, porque justamente en situaciones, puede ser la de este país, la de cualquier país, la de una noticia internacional, la de un enfoque regional, si no estás en el justo medio nunca vas a poder tener realmente el análisis del contenido que tú quieres transmitir. Y ese mismo desempeño, esa misma capacidad para tú determinar la objetividad de una información es lo que te afianza en el ejercicio del periodismo, es lo que hace que tú, a medida que pase el tiempo, tú puedas determinar bien cuál es el medio, cuál es el justo equilibrio para tú transmitir una información, y eso lo siente el televidente. Por eso a veces cuando personas me dicen, no, pero yo creo que no, sí, no son como que tan balanceados, tan equilibrados, porque yo he visto, ¿cuándo fue la última vez que viste el noticiero? Bueno, la verdad es que no lo veo mucho. Entonces, ¿sabes? No tienes argumentos para poder combatir que no seamos así. Entonces, la imparcialidad, la objetividad es muy importante, y realmente todos nuestros periodistas tienen esa capacidad y sintetizar muy bien y englobar muy bien lo que el declarante quiere decir. Por más que tú digas que el periodismo es objetivo, no hay objetividad en ningún periodismo. Siempre vas a tener tu óptica. Lo más importante es la convicción personal, repito. No caer en el chantaje y en el juego de quienes aspiran desde la tribuna que uno en la arena del ejercicio profesional se convierta en un actor representativo de los extremos, de la polarización o de la confrontación. Esa es la objetividad en la que yo creo. Ganarme el respeto de toda la sociedad posible, de todas las fuentes posibles. El comunicador está en el medio, es un intermediario. A mí me da mucha risa porque hay gente, cuando las cosas estaban mucho más álgidas, ahorita yo creo que eso ha bajado. Cuando la gente veía de repente en pantalla algo que tuviese que ver con el gobierno, los teléfonos se caían aquí, nos llamaban y nos decían que nosotros éramos oficialistas y que estábamos apoyando todo el proceso de la revolución y que éramos chavistas y no sé qué y todo aquello. Cuando veían en pantalla algo que tenía que ver con la oposición, alguna noticia de la oposición, un programa de opinión donde había algún entrevistado de opositor que estaba expresando sus ideas, los teléfonos se caían con opositores radicales, con chavistas radicales que llamaban a decir que nosotros éramos opositores y que entonces iban a ir a Conatel y no sé qué y todo aquel cuento. Eso significa que no nos pueden encasillar
ni en el lado oficialista ni en el lado opositor, cosa que para nosotros es muy beneficioso, porque significa que vamos por el medio. Y en la medida en que nosotros nos mantengamos en el medio es lo que nos sigue dando credibilidad y sustentabilidad ante el televidente. Una metáfora de un muy querido profesor inolvidable, José Antonio Mayores, de Teoría de la Comunicación de la Católica. Él decía, el ejercicio del comunicador es como pasarle piezas de un rompecabezas a quien te ve, a quien te sigue. Esa persona tiene ante sí un tablero, toma la pieza que tú le das, ve si le cuadra. Si le cuadró, la dejó. Si no le cuadró, te dice, gracias, mucho gusto. En la medida en que las piezas que tú le das a esa persona le cuadran más, tú tendrás más credibilidad. Por supuesto, una regulación que te lleve a la censura o la autocensura o a las multas y las remultas y las vueltas a multar y vueltas a multar. El problema de la ley no es si la ley existe o no. El problema de la ley es quién aplica la ley. Allí es donde está el problema básico de la ley, porque la ley, como todas las leyes, tiene muchísimas interpretaciones. Entonces, si yo interpreto la ley de una manera en la que yo quiero afectarte a ti directamente, yo siempre lo voy a buscar la vuelta para afectarte a ti directamente. La pregunta es, ¿todos cumplen la ley? No, no todos cumplen la ley. Yo creo que ni los canales del Estado cumplen la ley, ni los canales privados cumplen la ley, ni en horas de programación, ni en tipo de programación, ni en las cosas que pueden decir o no decir. Yo creo que la ley está ahí, pero la ley solo se aplica a conveniencia. Entonces la culpa no es de la ley, la culpa es de quién está aplicando la ley. Porque si fuéramos a aplicar la ley a todos los canales y a todos los que transmiten de alguna manera un contenido, ya sea por radio o por televisión, tendríamos que aplicarle la ley a todo el mundo por igual. Y si le aplicamos la ley por todo el mundo por igual, yo creo que muchos canales públicos y privados que estarían cerrados ya. Inclusive yo creo que algunos públicos estarían más que cerrados. ¿Me explico? En los medios oficiales tú puedes ver que, mira, cosas que tú ves no existen para ellos. Cosas que están pasando en un determinado momento, que lo están transmitiendo por el canal del Estado, alguno del Sistema Nacional de Medios Públicos, y para ellos simplemente eso ni lo mencionan. Entonces es una manera de hacer su autocensura, y bueno, porque están ocupando ahorita una posición que es la del gobierno y prácticamente pasan a ser parte del gobierno de alguna manera. Entonces lo que es censura sí la hay, pero creo que peor aún es la autocensura que tú te des como un profesional. Ante la limitación que tiene que hacer el periodista, buscar la salida. Pero también ha sido precisamente ese espíritu combativo del periodista venezolano el que había permitido seguir informando a pesar de estas cosas. Ha sido del común conocimiento de, por ejemplo, las llamadas de personajes como Blanca Ibáñez, consultando la línea editorial de una determinada emisión, preocupada por la presencia o no de una noticia. Mira, yo creo que no hay ninguna diferencia, porque ya cuando tú, que no eres ni siquiera periodista, nunca estudiaste información en tu vida, y vienes a decidir la línea editorial que debe seguir un canal, un medio, ya eso es parte de esa restricción. O sea, no tienes, todo te tiene que favorecer, imposible. Todos los gobiernos tienen y han tenido sus críticas, y eso es parte del juego democrático de un país. O sea, de acuerdo a las críticas que tú hagas, tú actúas, o más bien te ayudas a aprovechar el lado positivo de esas críticas que te den los medios, que a lo mejor tú no estás en un pueblo bien remoto del país y por un reportaje que se haga tú conoces qué está pasando y nunca has ido allí. O sea, es a mi parecer, dejar de lado los medios que te pueden ayudar a hacer un mejor gobierno. Y de diferencias entre aquella época y esta, mira, entre la época de Lucinchi y el actual gobierno, sí puede que las haya. Antes quizás te llamaba, puede ser el secretario del presidente, ahora quizás llega el CENIAT, llega algún organismo y te empieza a buscar trabas y inventar hasta expedientes, y el fin es el mismo. Las maneras quizás sean diferentes, algunas se han modernizado quizás
pero el fin viene siendo el mismo, coartar lo que tú quieres decir de un hecho real, de algo que existe. Sí, de volverse a repetir una situación, o sea, si pudiésemos decir, echar el tiempo atrás, seguramente hay cosas que se pudiesen hacer diferentes, ¿no? Uno siempre que le ocurre algo malo, piensa, si hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, quizás se hubiesen hecho algunas cosas diferentes, pero esas cosas diferentes no cambiarían la esencia. El motivo del cierre de RCTV para mí, como persona, como periodista inclusive, me parece que es un capricho, una bandera de este gobierno. Bien sea porque en el gobierno justamente hay un trabajador importante que es el ministro Izarra, que trabajó en nuestro canal. Creo que el capricho se incrementó. Entonces, fue un momento que nadie pensó que iba a llegar. Nosotros como trabajadores, bueno, algunos de mis compañeras, porque si te soy sincera, yo sí pensé que esto iba a llegar como efectivamente ocurrió, y muchos de nuestros compañeros no lo podían pensar ni siquiera, ¿no? Eso no va a llegar, eso es una amenaza, no va a pasar, y bueno, tristemente llegó ese día de que nuestra señal salió del aire. Fue un momento muy duro ver la agonía que significó todo ese tiempo desde el anuncio del presidente cuando dijo que iba a cerrar el RCTV hasta el momento que se hizo realidad. Eran días de agonía prácticamente para las personas que tienen que llevar su sustento a su casa. O sea, fueron ataques de una manera sistemática, de una manera, o sea, terminamos con esta forma, vamos a ver si con esta no nos resultó, entonces se fueron por un artilugio legal, una trampa legal que hizo este gobierno, que en un país donde los poderes funcionen independientemente nunca debió ocurrir. O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que Venezuela ha cambiado, ha pasado que la tolerancia ha disminuido, ha pasado que hemos caído en una guerra interna tribal de principios, donde dos pensamientos tal vez enfrentados no generan un término medio, y ha pasado que ha pretendido verse las cosas de una sola forma como por los medios de comunicación. Es decir, no, las cosas sí han cambiado. Las presiones antes generaban escándalos. Cuando alguien destapaba una olla se generaba un escándalo y la gente arremetía contra el periodista, contra el medio de manera frontal. Ahora no. Ahora la cosa es que hay como un ruido, hay mucho ruido, la gente no sabe distinguir qué es lo que le están diciendo. Si de repente toma partido por una u otra tendencia, hay un ruido paralelo, pero cada vez son menos las voces que se pueden levantar y cada vez es menos la capacidad de alcance de las voces que todavía siguen de pie. Porque hay un lado de esa gran complejidad que es la realidad, que tomó el poder y que se encarga entonces de cercenar la capacidad de aguante a nivel económico, o a nivel de sanción, o a nivel de cierre, o a nivel de expropiación. Sin lugar a dudas, porque no es la primera vez a lo largo de todos los 50 y tantos años que tiene RCTV, siempre ha habido una posición crítica hacia los gobiernos, que es la manera natural de actuar. De nada vale reconocerle solamente los éxitos a un gobierno, porque la gente en las comunidades, en los pueblos, sufre de delincuencia, de malos hospitales, de malas vías de comunicación, de alto costo de la vida, de huecos en la calle. Pare usted de contar. Y eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo, la corrupción hay que denunciarla, hay que decirla. Y eso no es nuevo, eso ha ocurrido siempre en Venezuela. De una manera exagerada en estos últimos 14 años. La ineficiencia y lo torpe que han sido en la gestión ha hecho que todos esos problemas lleguen a niveles insólitos. Pero cuando Carlos Andrés, cuando Luis Herrera, cuando Caldera, cuando Leoni, en todos esos gobiernos, cuando Lucinchi, se denunciaron casos de corrupción, casos de mala administración, se denunció la delincuencia,
siempre ha sido la posición crítica de RCTV en ese sentido. Entonces, no fue una posición frente al régimen de Hugo Chávez Frías, fue una posición frente al gobierno, en una posición al lado de la gente. Por muy duras situaciones que uno enfrente, tus valores, tu escala de valores permanecerá igual.